vemos cómo el Señor entró ahí en Lucas capítulo 4 con un ministerio de liberación, y vemos seis cosas, y de esto ya la última vez Raquel estuvo ministrando. Solamente voy a mencionar, este es el mensaje y la obra del reino, o la demostración del reino, en estas 6 cosas que el Señor Jesús está diciendo cuando la unción del Espíritu Santo está sobre alguien o sobre una iglesia. Nosotros vamos a ver el ministerio de liberación en estas áreas. Ahí en Lucas 4 el Señor está diciendo, el verso 18: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y esto es liberación del pecado, liberación del pecado. Esto es cuando, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, como hoy ya lo recibiste, tú ya no eres más pobre. Pero cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos la gente más pobre del mundo, porque lo que nos espera es la muerte eterna. Pero Dios tiene en su riqueza de su gracia el podernos salvar a todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Después dice, viene, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y esto es liberación de tus heridas. Normalmente la gente, los malos entendidos, el diablo usa todo este tipo de cosas, malos entendidos, actitudes o prejuicios o pensamientos de las personas que imaginan cosas de otros, y esto puede provocar heridas en su corazón, y muchas veces las personas más cercanas a nosotros nos pueden herir. Pero Dios tiene un ministerio de liberación de nuestras heridas, de nuestro corazón. Después el siguiente versículo dice, el siguiente renglón dice, para pregonar a los cautivos libertad. Y esto nos habla directamente de liberación demoníaca. Hay espíritus, como decíamos hace 8 días, a través de la religión que es Babilonia, a través de la idolatría, a través del ocultismo, de las prácticas de hechicería, de brujería, de espiritismo, de magia, de lectura de manos, del tarot, todo esto de adivinación. Cuando nosotros nos abrimos a esto, estamos nosotros entrando en terreno prohibido por Dios, prohibido por la palabra de Dios, y es un terreno peligroso donde el enemigo fácilmente va a entrar a nuestra vida para oprimirnos, para atarnos y destruirnos. Entonces es muy importante que nosotros nos mantengamos lejos de la adivinación, del horóscopo, del tarot, de la adivinación con las manos. Yo les puedo decir, Satanás no sabe el futuro. Satanás no conoce el futuro. Entonces, cuando te leen la buena suerte o todo este tipo de cosas, es una serie de mentiras, y que normalmente el diablo está esperando un momento que tú te confíes para soltar sus dardos de fuego contra tu vida. Entonces, esto nos trae a por causa de Babilonia, por causa de la religión, por causa de que la gente se abre voluntariamente y busca el contacto con espíritus inmundos, con demonios de mentira, con espíritus de adivinación, busca mediums, busca a mujeres que son mediums, que son gente que tienen espíritus
y esto te trae un quebrantamiento a tu vida. Y te puedo decir, no hay sanidad en el espiritismo ni en el espiritualismo. El diablo nunca hará un bien a nadie, y Satanás es el autor de la enfermedad y del mal. Así que cuando tú estás mal y buscas al diablo, pues estarás peor. Entonces, cuando nosotros estamos mal, lo que necesitamos es ir al Dios viviente, al Dios verdadero, Jesucristo. Y por eso está diciendo aquí, para pregonar a los cautivos libertad. Y cuando nosotros nos abrimos a los espíritus guías, a los espíritus demoníacos, mentirosos, nosotros somos atados por espíritus, y puede venir o viene posesión satánica en las vidas de las personas. Por eso Cristo tiene un ministerio de pregonar libertad. Y si tú en una manera voluntaria o involuntaria te has entrado a las fuerzas, al campo de las tinieblas. Yo me acuerdo de una persona que estaba yo ministrándole liberación, y yo le dije, no tienes derecho a estar en esta persona, así que te mando fuera. Y el Espíritu me dijo, ella se metió en mis dominios. Entonces ese es el problema. El diablo no te puede hacer nada mientras tú no entras en sus dominios. Yo te puedo decir, el circo, muchos padres llevan a sus niños al circo. Yo les puedo decir, hay mucho de hechicería o de magia en el circo. No deben ustedes llevar a sus hijos al circo, porque ahí hay gentes que son brujos o que son magos y que están liberando demonios, y esto directamente van contra tus niños. Igual los magos, normalmente pensamos que traer un mago a la fiesta de un niño es lo más normal, pero muchas veces esos magos realmente están teniendo pactos, no solamente son trucos de magia. Ya la palabra magia ya es bastante pesada, esa palabra. Vean ustedes ahí en el libro de los Hechos, como los apóstoles enfrentaron, dice que a un mago, ahí en Hechos capítulo 8, el verso 9 dice, había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios. Entonces el engaño, el diablo usa, la Biblia dice que Satanás es padre de mentira, y estos magos o ilusionistas, ellos tienen fuerzas espirituales satánicas, y es el medio por el cual la gente puede ser oprimida por el diablo. Dios me dijo que dijera este punto del circo. Si aquí hay gente que piensa ir al circo, yo les puedo decir, piénsenlo 2 veces, porque es algo del diablo, es algo espiritual, y estás poniendo a tus hijos a que sean oprimidos por Satanás. Entonces después dice, y a los ciegos vista. Esto es liberación de la enfermedad, liberación de la enfermedad. Después dice, para poner en libertad a los quebrantados. Esto es liberación de la religión. Y finalmente, para predicar el año agradable del Señor. Esto es jubileo, y esto es liberación del yugo de la pobreza. O sea, algunos enseñan que ser pobre es ser espiritual, pero eso no es verdad. Y tampoco ser rico. O sea,
es muy importante, y yo creo aquí Dios ha hablado de bendecir a esta iglesia económicamente, y en parte me preocupa porque yo quisiera que la gente que empieza a prosperar no se olvide de Dios. Esa es la advertencia de la Escritura, que cuando tu casa, tu granero aumentare en bendición, no te olvides, dice la Biblia, no te olvides de Dios. Entonces eso es muy importante para todos aquellos que van a ser bendecidos, y yo sé que muchos en la iglesia van a estar prosperando económicamente y van a llegar a tener cosas que nunca habían imaginado tener. Pero yo digo que la riqueza es un arma de dos filos, y no nomás yo lo digo, lo dice la Biblia. Vean ustedes aquí Deuteronomio capítulo 8, verso 10, dice 8:10: y comerás y te hartarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que quizás no comas y te hartes y edifiques buenas casas, oigan eso, en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Dice, y se eleve luego tu corazón. El dinero trae orgullo y hace olvidarse de Dios. Bueno, cuando amamos el dinero, porque la Biblia dice en Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no en sí el dinero. El dinero no tiene personalidad, ni es bueno ni es malo. En manos de hombres buenos, pues es bueno; en manos de hombres malos, pues el dinero es malo. Entonces, pero lo que está diciendo, que el dinero te puede enorgullecer, el prosperar, y es para los cristianos esto, es para nosotros, el prosperar nos puede inflar, nos puede enorgullecer y olvidar de Dios. Por eso Dios está advirtiendo que cuando edifiques casas y heredes tierras y tengas toda la bendición que Dios ha prometido, no te olvides de Dios. Entonces esa es una advertencia para todos aquellos que están prosperando y que van a prosperar más, porque ese es el plan de Dios, que disfrutemos nuestro jubileo. En todos mis años siempre yo he tenido mucha reserva al dinero. Le temo al dinero, porque yo sé que uno puede ser engañado, como dice aquí la Escritura. Una de las cosas que nosotros hacemos en la ofrenda, o sea, hay una caja y se levanta ofrenda y diezmo, tiene una división, que es una dice ofrendas y otro dice diezmo. Realmente yo les puedo decir, eso es del Antiguo Testamento, esa división. Realmente en el Nuevo Testamento el ministerio debe tener todo lo que el pueblo ofrenda, diezmos y ofrendas, es del ministerio. Sin embargo, para protección mía y del ministerio, yo decidí que el pueblo pueda ofrendar directamente, tomar la ofrenda, esa ofrenda para la obra de Dios, y solamente vivir del diezmo. O sea, hice las dos divisiones para aún más reducir la manera de poder yo recibir más, o el ministerio que va entrando y que empieza a recibir apoyo para funcionar, o el día de mañana que haya más ministros de tiempo completo, que la iglesia crezca más, pues tendremos hombres de tiempo completo, y seguirá habiendo eso. Dos divisiones: uno que es totalmente la ofrenda para la iglesia,
y el otro que es el diezmo. Yo sé que, repito, el ministerio, como dice la Biblia, todo lo que entra es del ministerio, pero no lo he querido yo hacer así como una protección, una seguridad. No quiero todo, solo una parte, una pequeña parte. Y yo sé que yo tengo un Dios proveedor que suple, que siempre me ha suplido. Nunca he hecho nada, nunca he hecho he ministrado en un lugar buscando que me den una limosna. Nunca, gracias a Dios, hemos tenido siempre, en primer lugar, la provisión de la iglesia local y la provisión milagrosa que en muchas maneras siempre nos ha llegado. Aleluya. Entonces, quiero entrar en los principios, los 9 principios que estábamos viendo. Vimos que la liberación es el pan de los hijos, y cuando en una iglesia hay liberación, una iglesia va a estar adecuadamente alimentada, sustentada, va a tener un real sustento. La Biblia dice que el pan que sale de la tierra, el cual sustenta el corazón. Y hermanos, la liberación es vital para sustentar las vidas, para sustentar el alma. Así que en una iglesia, como Dios nos ha mostrado así aquí, que ministremos liberación a las personas, es para sustentar el corazón. La gente no va a estar enferma, la gente no va a estar débil, no va a estar caída, no va a estar oprimida, sino va a tener mantenimiento, va a tener vida, porque la Biblia dice que la vida viene del corazón. Después dijimos el segundo punto, la nueva doctrina. El pueblo de Israel no conocía la liberación. Cuando Cristo llegó, y esos espíritus que estaban en ese hombre, cuando Cristo los está reprendiendo y los demonios hablan, y después es libertado esa persona de ese espíritu inmundo, la gente se maravilla y dice: ¿qué nueva doctrina es esta? No conocía Israel, que sabía las historias de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que como Dios había sustentado con maná 40 años en el desierto, que sus vestidos no se habían gastado, que habían tomado agua de la roca, que de la nube caían toneladas de maná para alimentar a ese pueblo. Ellos no conocían de esta obra tremenda de liberación, de echar fuera demonios, y ellos dijeron: ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Yo diría que la unción o la autoridad es el anillo, ¿sí? Es el anillo del ministerio. Cuando los espíritus nos obedecen y salen, ese es el anillo de autoridad. Es lo que va a distinguir un ministerio cuando tiene un anillo de autoridad. O sea, es el sello, como el sello de los reyes, que lo que sellaban no se podía quebrantar. Así Dios a sus ministros, a su iglesia, les ha dado ese anillo de autoridad, ese sello de autoridad para quebrantar, para echar fuera los espíritus inmundos. Y quiero ver el tercero, no lo vi hace 8 días. Vamos a Mateo capítulo 10. Aquí la escritura está diciendo en el capítulo 9, como he dicho varias veces, no deberíamos de hacer una división aquí en este capítulo 9, debería de continuar, no debería de acabar en el verso 38 del capítulo 9. Y dice en el verso 36 del capítulo 9: y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Y vean ustedes, las gentes estaban esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Este mundo son ovejas esparcidas sin saber qué hacer, sin tener dirección, sin tener alimento, sin tener ayuda, consejo espiritual, sin tener nada. Y entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y los apóstoles, vemos aquí, son los obreros. La unción apostólica, seas o no apóstol, en este tiempo dicen que también hay mujeres apóstolas. Bueno, yo diría más bien serían epístolas, no apóstolas, pero bueno. Y dice aquí el verso 1 entonces, del capítulo 10: entonces, después de que el Señor está viendo las gentes que están esparcidas como ovejas que no tienen pastor, y que está diciendo que la mies es mucha. ¿Qué es la mies? Es el trigo, es la gente que está sin Cristo. Es la gente que está sin Cristo, que nosotros tenemos que ir a ellos. Como Marcos no sé si saben, Marcos es un evangelista, por eso él tiene una carga un fuego de evangelista, de que la gente no se pierda. Y nosotros necesitamos ese fuego, hermanos, para ir a la mies y cortar la mies. Íbamos el otro día en el carro, íbamos deprisa a un lugar, como siempre tenemos prisa, y ahí estaba el merenguero. El merenguero, ¿sí saben qué es un merenguero? Bueno, y por mucho tiempo le habíamos estado hablando y dando folletos. Él se enfermó y un año no lo vimos. Su hijo nos dijo que estaba enfermo, y entonces le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Antes que se muera este hombre y nos quedemos sin merengues, lo que hice, me regresé, paré el carro y le grité. Entonces vino y le hablé de Cristo, y me dijo que yo ya había orado una vez por él, por sanidad. Estaba enfermo de los riñones, él ya había sanado, pero ahora estaba saliendo de una herpes, y empezó a llorar el hombre. Dice: yo no entiendo, Señor, por qué tengo esto, por qué merezco esto, no sé, o me lo merezco. Está bien. Yo le dije: usted no merece eso, usted merece al Hijo de Dios, y eso es del diablo. Así que ahorita Dios le va a sanar, pero antes, luego, nunca lo he hecho, pero hoy usted va a recibir al Señor Jesús en su corazón. ¿Quiere recibir la salvación y tener vida eterna? Sí. Y oramos con él y recibió a Cristo. Me bajé del carro, le di un Nuevo Testamento, lo saqué de la cajuela, le digo: tome este Nuevo Testamento, empiece a leer este Nuevo Testamento. Oré por la herpes que tenía y él fue salvo. Y yo, como le digo a mi esposa, era el momento. Y bueno, paré todo a donde íbamos, y tuve un tiempo con él, pero ese era el momento, y eso es lo que necesitamos, el momento preciso para hablarle a la gente. Y hoy es el momento de Dios. A donde tú vayas, tú vas a encontrar que la mies ya está madura. Cristo dijo: ustedes decís, faltan 4 meses para la siega, pero os digo, ya los campos están blancos para la cosecha. Y eso es para nosotros, hermanos. Este es tiempo de cosecha. Este es tiempo que tú dejes tus quehaceres, dejes las cosas más importantes que tengas, y vayas a la gente y le reciban al Hijo de Dios. Y yo te digo, compra folletos, compra evangelios, compra Nuevos Testamentos. Cuando hicimos la campaña aquí en Ecatepec al aire libre, yo traía muchos evangelios y llamé a los pastores, porque son pastores, pero no estaban hablando de Cristo. Y entonces les dije: ahí hay una caja, y pastores, saquen los evangelios y empiecen a predicar aquí alrededor de la plaza esta de Ecatepec.
Y lo primero que dijo, ¿y cuánto cuestan? ¿Cuánto nos va a cobrar? No, no se asusten, es gratuito el evangelio, vayan a predicar. Y empezaron los pastores, imagínense, son pastores, a veces ni Biblia traen, menos van a traer un evangelio, menos van a traer un folleto para hablar de Cristo. Pero las ovejas también muchas veces no están preparadas, y nosotros debemos estar preparados con evangelios, con folletos, con Nuevos Testamentos. Y quizás digas, ¿me los va a dar? Tú cómpralos, invierte en el reino, invierte en las almas, Dios te lo va a recompensar. Y entonces dice el capítulo 10, por causa de que la mies es mucha, por causa de que las gentes son como ovejas derramadas, por causa de que son muy pocos obreros, dice el capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Eso es lo que necesitamos. Y en esta velada que acabamos de tener el viernes, Dios estaba impartiendo una autoridad especial, una autoridad sobre, como aquí dice, les dio potestad o autoridad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Esta es la clave, y esto es lo que estamos persiguiendo. Esta es la doble unción o la doble porción del Espíritu que estamos persiguiendo, que esta iglesia, que sus ministros estamos persiguiendo. Autoridad, autoridad, porque los diablos doblan su rodilla, no a los gritos, no al número de gente, no a cuánto dinero tienes. Ellos doblan su rodilla a la autoridad que Dios te ha entregado. Eso es una clave, porque dice aquí, les dio autoridad contra los espíritus inmundos para que los echasen y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y quiero que vean Lucas 9, que es un texto muy semejante a este. Lucas capítulo 9, verso 1, y juntando a sus 12 discípulos les dio virtud y autoridad. Aquí la traducen como potestad. La palabra potestad es como la de los padres sobre los hijos. Nosotros tenemos potestad o autoridad sobre nuestros hijos. La ley reconoce lo que se llama la patria potestad, ¿sí? La tutoría o la autoridad que uno tiene sobre los hijos. Es un derecho que el Estado te da, que el gobierno, que las leyes de un país te da sobre de tus hijos. Y así es lo mismo el gobierno celestial, el gobierno del cielo nos da autoridad sobre Satanás y sus demonios. ¿Para qué? Para arrojarlos, para expulsarlos y para sanar a los enfermos. Y dice ahí, y juntando a sus 12 discípulos les dio virtud y autoridad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades, no que orasen. O sea, normalmente la mayoría de las iglesias oran, ungen con aceite, ponen las manos para ministrar sanidad o liberación. Pero aquí es diferente. Aquí la autoridad que Dios está dando a una iglesia o a ministros es una autoridad apostólica de palabra, o sea, hablar la palabra, mandar. Por eso el texto que yo mencionaba ahí en Marcos, cuando están diciendo, Marcos capítulo 1, verso 27, y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto?
¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad? Eso es lo que Cristo estaba entregando a sus discípulos: autoridad, derecho celestial. Dice: ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Los apóstoles en sí no estaban ungiendo con aceite. Los apóstoles en sí no estaban orando por la gente para que sanara. Ellos estaban ordenando, porque Dios les había dado una autoridad celestial. Ellos estaban mandando a los espíritus que saliesen, y salían. Vean ustedes un ejemplo ahí en Hechos. Hechos capítulo 16. Verso 18. Y esto hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Te mando, le dijo. No empezó a orar y empezó a preguntarles el nombre. No, como muchas veces la gente está haciendo, les preguntan el nombre, les dicen que por qué entraron, etcétera. Bueno, son prácticas que así ellos han hecho, pero yo creo que, como hemos dicho, lo más seguro es hacer las cosas como el Señor Jesús lo hizo y como los apóstoles lo realizaron. Y vemos aquí que Pablo dice que se volvió al espíritu. Voy a leer de nuevo verso 18 de Hechos 16. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Le obedeció el demonio. Eso es autoridad. Que los espíritus nos obedezcan a una palabra de autoridad, a un mandato que viene no de una autoridad humana, sino de una autoridad de Dios. Quiero un punto más decir sobre la autoridad, dado que es algo muy importante para levantar la cosecha, para hacer la obra. Y dice en Juan capítulo 19, dice el verso 9: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dice Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad o potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Vean eso, la autoridad de Dios viene de arriba. No es una autoridad por posición, no es una autoridad por nacimiento, no es una autoridad por influencia, no es una autoridad por voto, no es una autoridad política, es una autoridad celestial que ningún hombre puede tener, que ningún ministro puede tener si Dios no la entrega. Y esa es la autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. Gloria a Dios. Es interesante ver aquí donde el Señor Jesús les está dando autoridad. Dice el verso 1: y juntando a sus 12 discípulos les dio virtud y autoridad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades, y les envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Y nosotros vemos la manera de ejercer esa autoridad es a través de su palabra.
La manera como Dios nos da autoridad es por su palabra. Yo te podría decir, ¿qué tanta autoridad tienes? ¿Qué tanto tienes de esta palabra? Revelación de esta palabra se manifiesta por autoridad. ¿Qué tanta revelación tienes de la Biblia? No que cuánta doctrina tienes, no que cuánta textos puedes repetir. No, cuánta revelación de esta palabra Dios te ha dado. Un ejemplo a lo como me estoy refiriendo. Mateo capítulo 16. Verso 13. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, oigan eso, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es autoridad. Pedro tuvo una revelación del Padre cuando Cristo le estaba diciendo: ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Señor, unos dicen que eres el profeta, otro que eres Elías o el profeta que había de venir. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se lo dijo? ¿Lo aprendió de los fariseos? ¿Lo aprendió de los saduceos? ¿Lo aprendió de los sacerdotes? No. Cristo le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, ninguna gente, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, le dijo, te daré las llaves del reino de Dios, y todo lo que ates será atado, y todo lo que desates será desatado. Eso es autoridad. ¿Y dónde se originó? En la revelación. En la revelación, hermanos. ¿Sabes? No me interesa que me sigas a mí, o que te caiga bien, o que me invites, o que sea tu amigo, aún tu pastor. No me interesa eso, te lo digo así. Lo que me interesa es que tú tengas un encuentro con el Padre. Que tú oigas del Padre, que tú oigas a Dios. Jovencitos, no me interesa que se acerquen o me busquen a mí. Me interesa que amen a Dios y le busquen.
y le conozcan. Esa es la clave. Nosotros no tenemos una religión. Nadie aquí está obligado a estar. Todo lo que hacemos es voluntario. Es de acuerdo al nivel de conocimiento, de revelación de Dios. Quizás tú vienes aquí porque quieres ser sanado. Es bueno, eso es de Dios. Quizás tú vienes aquí porque quieras ver una solución a tu problema. Eso es bueno. Quizás tú vengas a mí porque pienses que en mí hay algo para tu bien. Bueno, Dios nos ha dado dones y nosotros debemos ministrar conforme a esos dones. Eso es de Dios. Pero lo más importante es que sepas hoy, tú necesitas seguir a Jesús. Tú necesitas seguir a Jesús. Necesitas confiar en Jesús. Necesitas vivir para Jesús. Necesitas rendirte a Jesús. Como Pedro, que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú no estás en un crucifijo. Tú no estás en una tumba. Tú no eres algo histórico. Tú no estás en una imagen, en una figura de hombre. Tú estás en mi corazón y tú reinas a la diestra del Padre. La revelación nos va a dar autoridad. Autoridad. Y Dios te quiere entregar autoridad a través de conocer la Biblia. Hay muchos libros, pero como la Biblia, ninguno. Un escritor que estaba moribundo, un gran escritor, estaba diciendo al morir: tráiganme el libro. ¿El libro? ¿Cuál libro, Señor? El libro. El único libro que puede llamarse libro. Y dicen: no sabemos. Les dijo: tráiganme la Biblia. Este libro es tu victoria cuando tú lo conozcas. Es tu autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. En tus situaciones, en tus circunstancias, ve a la Biblia y deja que Dios se revele en este libro. Aleluya.